Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es mi primera vez que estoy en público. Am, pues he sentido el deseo de poder presentar la palabra del Señor, basado como está en las Santas Escrituras, no conforme a el pensamiento de nosotros, sino conforme pues el Señor nos ha mandado a que la prediquemos sin quitarle y sin ponerle. Nuevamente me presento primera vez. Mi nombre es José Ramírez, conocido acá en los Estados Unidos. Así me identifico, pero mi nombre completo es José Raúl Romero Ramírez. Pero pues en mi licencia aparece así nada más, José Ramírez. Pero este día, con la ayuda del Señor, quiero tocar un tema muy delicado. Y este tema prácticamente, cuando digo delicado, es porque no se está poniendo la palabra del Señor en práctica. No se está sintiendo el celo que él sintió cuando se presentó a ese templo. Recuérdese que él estaba en la ley y por tanto el templo de un edificio de 4 paredes era el templo que representaba, gloria a Dios, representaba, gloria a Dios, donde el Señor se presentaba prácticamente, a donde el Señor, pues, desde el principio le dijo a Moisés que hiciese, empezaron con el tabernáculo de reunión y sucesivamente de ahí para acá, pues llegaron, pues usted sabe, ya las cosas cambiaron, ya no estuvieron en un tabernáculo sencillo terrenalmente, sino que ya se hizo pues una casa de oración, una sinagoga donde prácticamente se reunían todos a glorificar el nombre de Dios. En el tiempo actual sabemos nosotros que el templo somos nosotros, somos este cuerpo, somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero hay una casa de reunión, hay un lugar especial donde nos reunimos los que queremos agradar a Dios y a la verdad es necesario poner en práctica esa palabra que el Señor nos dio para que nosotros siguiésemos su ejemplo de ser celosos con todo lo que se relaciona con la palabra de Dios. Él sintió celo cuando vio aquella casa de oración donde se invocaba el nombre de Dios. Y a la verdad, pues, no se estaba haciendo de la manera que él esperaba que se hiciese. Por tanto, ahora el tema que yo quiero tocar está escrito en San Juan capítulo 2, versículo 13. Habían fiestas aprobadas por Dios en el tiempo pasado y se estaba para presentarse una fiesta que nosotros sabemos que es la Pascua, conforme lo dice aquí. Pero el Señor visita la casa la casa de su padre y encuentra un desorden tan grande donde lo único que él sintió fue un dolor en su corazón, que es el dolor que nosotros tendríamos que tener en el tiempo actual por cuanto somos hijos de Dios. La casa de oración es un lugar muy sagrado que tendríamos nosotros que valorar ese lugar que el Señor nos ha permitido, donde nos reunimos
alabar su nombre. Pero de igual manera, al tiempo que estamos viviendo es lo mismo que se está presentando como el tiempo pasado, pues los judíos no valoraban aquel lugar donde el nombre de Dios era invocado, pero se invocaba, pero no era guardado como Dios quería que se guardase. De igual manera, en el día actual, las congregaciones, las casas de oración donde se alaba el nombre de Dios, donde se presenta el nombre de Dios, se está haciendo lo mismo. Se está haciendo lo mismo porque se están haciendo las mismas prácticas que se hacían en el tiempo pasado, a donde no había un respeto por la casa de oración. Ahora es lo mismo que está aconteciendo. Yo quiero leer el pasaje de la Biblia. Si está usted de acuerdo a lo que le estoy dando a entender a través de las escrituras, pues hoy ya es noche, pero yo quise entrar por primera vez a hacer este en vivo basado en las escrituras porque es necesario ver en los tiempos que estamos viviendo y ver qué estaba pasando cuando el Señor empezó su ministerio y ver en el tiempo que estamos viviendo donde está aconteciendo lo mismo. La casa de oración se ha convertido en un centro comercial donde se comercia todo lo que el hombre quiere y en el nombre del Señor. Y las cosas no son así, porque la casa de Dios es solamente para invocar su nombre, darle la alabanza a Él porque a Él le pertenece. No hay otra razón por qué estar en la casa del Señor, en la casa de oración. Ahora, se están practicando tantas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Ahora se está predicando el día del pastor, día de la juventud, día de las ancianas, día del diácono, día de la madre, día del padre, fiestas quinceañeras. Fiestas abominables ante los ojos de Dios. Fiestas paganas. Navidad. Que todos los que leemos las escrituras y entendemos, sabemos que todas esas fiestas vienen del mundo. Y dice la Biblia que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el mundo. De allá nos sacó el Señor del mundo para que fuésemos luz entre las tinieblas. Ser la diferencia de lo que el mundo es. Allá estábamos, dice Pablo, parece que en Efesios nos dice eso. De allá nos rescató el Señor de ese mundo. Y por tanto es necesario de que nosotros, la verdad, pues podamos interpretar las escrituras a través del Espíritu Santo. Porque quien no tiene el Espíritu Santo no puede interpretar las escrituras. Las escrituras son leídas, pero no entendidas, que es muy diferente. Yo quiero que vayamos a las Santas Escrituras y podamos ver lo que el Señor sintió cuando entró a aquella casa de oración. Escuche bien lo que dice. Leemos las Santas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los campistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes,
y esparció las monedas de los campistas y los volcó, y lo volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis, oiga lo que dijo, de la casa de mi padre, casa de mercado, mercaderes, comercio. Entonces se acercaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume, dijo el Señor. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, es necesario mantener ese celo que el Señor tuvo cuando se acercó a esa casa de oración. Recuérdese que se aproximaba una fiesta, y esas fiestas eran fiestas solemnes, fiestas aprobadas por Dios. De igual manera, sea quien haga una fiesta terrenal, lo primero que hace es arreglar el área donde va a ser esa fiesta, pues no quiere que se mire nada malo ahí, quiere que todo salga perfecto. Nadie está esperando a que esa fiesta se eche a perder. Pues el Señor Jesucristo, lo que Él estaba sintiendo en su corazón era celo, por lo que los hombres no tenían no tenían el respeto a esa casa de oración, de igual manera como se está haciendo en el tiempo actual. La casa de oración se está usando para modelar todos los bienes, desde su cuerpo, su corbata, sus zapatos, su vestido, su reloj, su teléfono, su mantelina. Para eso es usado las 4 paredes que se le llama casa de oración. Es doloroso cuando se ha perdido la sensibilidad, donde no se puede discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pidió una petición al Señor cuando Dios le habló y le dijo que le diera un corazón entendido. Así fue que le dio. Que le diera sabiduría para poder dirigir a un pueblo innumerable. Eso fue lo que le pidió y triunfó porque pidió cosas muy buenas. En el tiempo actual las cosas son diferentes. No hay sabiduría, no hay temor de Dios para hacer todo lo que se está haciendo. Y es necesario que todo aquel que predica la palabra de Dios pueda tener ese celo en su corazón. Porque si no hay ese celo, el enemigo viene y mina
el corazón y cega el entendimiento, y vive como viví en el mundo, sin poder tener ese discernimiento en dónde está. Y es muy necesario que sepamos el significado de una casa de oración y una casa donde nosotros vivimos. El Señor dijo claritamente en Primera de Timoteo, creo, capítulo 3, donde están los requisitos para el obispo. Y dice que el obispo, que el que desea el obispado, buena obra desea. Algo así viene siendo. Pero ahí hay requisitos de lo que le estoy hablando. Le voy a tocar solamente uno, que es el que no se está poniendo en práctica basado a lo que es lo que le estoy leyendo, el celo. El Señor dice que palabra fiel es esta. Si alguno desea obispado, buena obra desea, el pero es, tiene que cumplir estos requisitos. Si no cumple los requisitos, no puede. Primer requisito es, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer, para empezar. No tiene que tener dos, no tiene que ser divorciado, tiene que ser la mujer de su juventud, tiene que ser la primera mujer con la que se presentó al Señor. Y está haciendo falta ese requisito cuando dijo el Señor que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa del Señor? Ese requisito se ha dejado por un lado. Bueno, todo aquel que no quiere poner en práctica la palabra del Señor, al Señor lo ha puesto, está fuera de las puertas y ha entrado la mundanalidad, los costumbres y toda tradición de los hombres. Y entre los ojos de Dios no vale ninguna tradición de hombre, no vale ninguna costumbre de hombre. Por tanto, es necesario de que esta palabra sea escuchada y sea puesta en práctica, porque solamente si se escucha y no se pone en práctica, no tiene ningún fundamento. Bueno, dice la palabra. Estaba cerca la Pascua de los judíos, dice. Usted sabe, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, él venía, creo, bueno, no estoy bien seguro dónde venía, pero que venía a la fiesta, venía a la casa de oración. Pues venía de Galilea, porque siempre estaba en Galilea, estaba en Nazaret, estaba por ahí alrededor. Él siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y aquí está el dolor de su corazón cuando vio lo que estaba aconteciendo. Recuérdese una de las cosas, hermanos. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. El mismo que sintió celos en aquel día que estuvo en carne en la tierra, es el mismo que está en medio de todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero es necesario que cuando el nombre de Dios sea invocado, que todas las cosas estén en orden, porque si no están en orden, el Señor está preparando un azote. Quiero que entienda esto. Él está preparando un azote. Y ese azote va a llegar. Escúcheme bien, va a llegar ese azote. Bueno, Dios lo sabe cuándo, a qué hora, pero de que llega, llega. Porque recuérdese lo que aconteció. No solamente dejó las cosas como estaban y le dijo, pues sigan su mercadería, pues me han puesto triste, pero ahí lo voy a dejar. No. Él está preparando un azote. El azote se usa, es símbolo de castigo, para castigo. No solamente por ser azote. Todo tiene un significado.
y es necesario que sepamos los significados. Y entonces, mire, ve, y halló en el templo, dice, a los que vendían lo que ahora se está haciendo. En la casa de oración se está vendiendo, para empezar, está haciendo mercadería de comida, que no es a eso lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio, no a cocinar ni a vender. Punto muy, pero muy delicado que se está viviendo en el tiempo actual. Los pastores le dicen a las hermanas cocinen, que es para la obra del Señor. La Biblia dice que cuando Abraham empezó, él era un hombre de bienes. Y el Señor le bendijo más. Pero lo único que hizo Abraham fue escuchar la voz de Dios y poner en práctica lo que Dios le dijo. Eso es necesario. Porque si no se practica lo que el Señor dijo, no tiene ningún fundamento lo que predicamos. Porque el Señor dice claramente, tú que predicas, predícate primero a ti. Yo no le pudiera estar diciendo a usted que haga o que deje de hacer lo que yo no estoy viviendo. Yo le hago un llamado a todos los hermanos, pastores, todo aquel que está al frente de un ministerio, todo aquel que se llama siervo del Señor, oiga su palabra, ponga en práctica su palabra, porque solamente la está usando para sacar provecho. El azote está listo para caer. Yo le invito en el nombre del Señor que seamos sabios, prudentes, y ver el tiempo que estamos viviendo, si estamos haciendo lo que el Señor nos mandó o estamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Quiero que me ayude y leamos, porque no es solamente leer y ya. Oiga cómo estaba ese día que el Señor se acercó a esa casa de oración. Y halló en el templo, dice, a los que vendían. Lo mismo que está pasando el día de hoy. Tal vez ahora no se están, porque recuérdese que cuando se habla de bueyes, vacas y palomas, era lo mismo, era lo que prácticamente allí compraban y vendían todos aquellos que no podían traer el sacrificio. Pero allí estaban prácticamente pues en el templo del Señor, en la casa de oración, estaban metidos lo que no tenían que meter. Estaban haciendo negocios. Los negocios en la casa de oración ante los ojos de Dios no se permite. No se permite. Porque estamos predicando, hermanos, lo que se llama ejemplo. Tenemos un ejemplo muy grande de mi rey. Mi Señor Jesucristo se enojó. No piense que estaba sonriendo ahí y hablando cosas para hacer reír a los vendedores. No, el Señor estaba enojado. Y de igual manera el Señor está enojado en el tiempo actual. Porque si eso es lo que se está practicando, el Señor está enojado. Amén. Mira lo que pasó acá. Estaban vendiendo, dice, todo. Estaban vendiendo todo. Estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas. Y los campistas ahí sentados, estaban todos los vendedores y todos los que estaban ahí. Y haciendo el azote, dice, de cuerdas,
echó fuera del templo a todos y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Qué duro. Yo siento que no duro para el Señor, porque Él estaba, hermanos, Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Él estaba celoso, porque la casa se la habían convertido, bueno, Él ya lo dijo acá. Y es lo mismo que está aconteciendo en el tiempo actual. La casa del Señor, la casa de oración, se ha convertido en un centro de modelaje, un centro de comercio, donde no hay discernimiento. No hay discernimiento, no se puede. El discernimiento se viene, recuerda que viene a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, no puede haber discernimiento. Yo quiero que podamos ver lo que el Señor está pidiendo aquí. Recuérdese que es la casa de oración donde se hacen todos los sacrificios. Pero Él allí no está tomando en cuenta que los bueyes, las ovejas y las palomas iban a ser presentadas como en sacrificio para todo aquel, perdón, que traía un sacrificio, una ofrenda. Nosotros sabemos que todo eso se vendía para hacer los sacrificios y las ofrendas, pero ese no es el punto. El punto es que habían usado la casa de oración para poder hacer sus negocios, de lo mismo que se está haciendo en el tiempo actual. En el tiempo actual la casa de oración se está usando para hacer negocios. Y aquí podemos ver nosotros que a Dios no le interesan las monedas, no le interesa lo que se presenta para el sacrificio si no hay obediencia a la palabra de Dios. No importa cuántos sacrificios, cuántos ayunos te traiga la casa de oración, no importa cuántos cantos de alabanza, cuánto presente, pero si usted está quebrantando la palabra de Dios, eso no tiene ningún beneficio. Entonces yo quiero que reflexionemos y veamos el tiempo que estamos viviendo. Yo he leído las escrituras, gracias al Señor, lo poquito que he leído, he analizado cómo se está viviendo en el tiempo actual. Ahora usted lo ponen a cocinar y le dicen que es para la obra del Señor. La obra del Señor no es hacer pupusas, ni hacer carne, ni quemarse las pestañas. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio. Cocinar, no. Hacer ventas en la casa de oración, no. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es predicar la palabra de Él, de Dios. Si no abre su boca para predicar la palabra, de testimonio. De un testimonio. Con hechos de que usted es una nueva criatura. Y esa nueva criatura es nacer de la palabra, escuchar la palabra, poner en práctica la palabra, hacer todo conforme a la voluntad de Dios. A eso nos ha enviado el Señor, no a cocinar, pues muchos he hecho ciertas preguntas a ciertos predicadores o pastores y me han dicho cómo la obra va a crecer. La obra no crece por el hombre. En Hechos capítulo 2 o 3 por ahí dice
que Dios iba añadiendo y la obra iba creciendo. Nadie, ni un hombre puede venir a hacer crecer una obra por sus fuerzas, sino por la voluntad de Dios. La obra no crece si Dios no lo permite, y la obra no crece a través de venta de comida. La obra crece conforme Dios quiere, porque Dios mira los corazones que están necesitados y Dios manda, Dios envía a sus mensajeros a que lleven la palabra de Dios, y Dios viene y lo recoge y lo pone en el lugar que tiene que estar. Yo le digo en el nombre del Señor, atendamos las Escrituras para que podamos salvar nuestra alma, porque el Evangelio no es como el mundo lo está creyendo. El Evangelio es salvación del alma, no preservación de la vida. Y es necesario que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Mira el 16 lo que dijo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. No me hagáis, dice, oiga lo que dijo. Perdón, no hagáis. Oiga lo que dijo el Hijo. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Lo que se está haciendo y practicando en el tiempo actual. No hagamos casa de negocio en la casa de oración, porque el Señor traerá el azote. Ya lo tiene listo. Ya tiene listo el azote. Yo le invito en el nombre del Señor, todo aquel que vaya a ver este video, no esté en vivo, no sé cómo decirle, primera vez que estoy haciendo esto, pero lo hago con un solo propósito, primeramente de honrar el nombre de Dios, honrar sus escrituras. Todo aquel que esté de acuerdo, no conmigo, con las santas escrituras, empiece a poner en práctica y deje de practicar lo que ha estado haciendo, porque de otra manera no está haciendo nada para edificación del alma, y las almas no están siendo edificadas porque se les están poniendo cargas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, mire, dice el 17. Entonces se acercaron sus discípulos, que está escrito en el cielo, dice, que está escrito en el celo, el celo de tu casa me consume. Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. Ay, discúlpeme si no me entendió bien lo que le quise decir. El celo de tu casa me consume. El Señor está hablando al Padre que el ver su casa desordenada, el ver su casa donde su nombre era invocado, que estaba siendo usada para hacer negocios. Recuerde eso. No use la casa de oración para modelaje de cuerpo, para modelaje de mercancía, para negocios de todo lo que se relacione negocio. Evite eso y le aseguro de que vamos para el cielo. Porque todos los que hemos creído en el Señor tenemos esa esperanza de ir al cielo, no para otro lado. Los que negaren el nombre del Señor, entonces eso van para otro lado. Pero bueno, aquí el punto es, hermanos, de que podamos reconocer el significado de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando aquí, cómo se sentía en su corazón. Estaba enojado, pero creo con derecho. Era la casa de su padre, la que estaba siendo invadida por los vendedores. Bueno, mira el 18 lo que le dice. Y los judíos respondieron y le dijeron, oiga lo que están haciendo. ¿No fue suficiente la autoridad con que les habló y darle vuelta a todo aquello cuando sabía de que
cuando sabían que ellos tenían el poder para hacer lo que querían con el Señor Jesucristo. Pero mire con lo que le salen a los judíos. Mire lo que le dijo. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto con un corazón altivo? Oiga, y le dijo el Señor, están pidiendo señal, están pidiendo señal. Recuérdese que los judíos son incrédulos. Los judíos son incrédulos, no creyeron en el Mesías, no creyeron en el Cristo. Una de las evidencias que tenemos es cuando el Señor hace el llamado que usted creo que está aquí en el 1 de San Juan, cuando el Señor hace el llamado a los primeros, ¿verdad? Y dice la Biblia que vino Felipe y halló a, ¿cómo que se llama este muchacho? Se llama, permítame un segundito, que está a Natanael, perdón. Halló a Natanael y Natanael, pues, le dijo que, bueno, que no creía en el Señor Jesucristo, ¿verdad? No lo creía porque era incrédulo. Y el Señor dijo unas palabras que solamente Él las podía decir. Entonces, porque Él le dijo de que Él creyó en el Señor Jesucristo solamente porque el Señor le dijo que antes de que Felipe le hablase, Él ya le conocía, que estaba debajo del palo de la higuera. Entonces, pero aquí en el 35 para abajo de San Juan capítulo 1, versículo 35, aquí está todo lo que yo le estoy hablando. Entonces el Señor dijo, he allí, dijo, un verdadero israelita. Porque en el 48 aquí le dijo, mire lo que le dijo aquí, mira. Y trayéndole a Jesús, Jesús le dijo, estamos hablando ya del 40, 41, 42, y mire aquí lo que le dijo, estamos hablando de los incrédulos basado en lo que estamos leyendo acá. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón Pedro, está hablando de Simón Pedro y Jonás, y tú serás llamado, dice Cefa, y tú eres llamado Cefa, le dice, quiere decir Pedro, está hablando de Pedro, perdón. Pero en el 48 pasa aquí, le voy a explicar esto. Aquí está, mire, ve el 43. Y el siguiente día, dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Bueno, aquí está Felipe ya siguiéndole. En el 44 le dice Felipe, y mire, y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, pero aquí encuentra, mira, a Natanael. 45, mire, y le dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Oye lo que le dijo Natanael, ¿por qué es necesario? Estamos hablando de la incredulidad, porque aquí están pidiéndole señal, porque no creen en él. Entonces, de por sí el Señor aquí es donde le hace la interrogación a Natanael. Y mira las declaraciones que el Señor hace. Natanael le dijo, él está diciendo, está dando una respuesta a Felipe. Mira la respuesta, estamos hablando de la incredulidad. Mira lo que le dijo Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, aquel ya había creído
y había visto quién era el Hijo de Dios. Y mire lo que le dijo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No convenza a nadie a usted con cosas que no va a convencer a nadie, sino que llévelo a escuchar la palabra de Dios. Si quiere, bueno, y si no, pues ese es problema de él. Ya usted sale de su compromiso. Mire, hagamos lo que hizo aquí Felipe. Mire lo que le dijo. Mire lo que le dijo Felipe nada más. Ven y ve. Eso es lo único que tenemos que hacer. Cuando la persona quiere seguir al Señor, de una vez viene, oye la palabra, la guarda en su corazón, la cree, hace la confesión y empieza a ser su discípulo. Amén, porque eso es lo necesario, es lo primero que uno que tiene que hacer, presentarle al Señor y ser usted el ejemplo de aquello que ha creído y de quien ha creído. Amén. Entonces, este fue el llamamiento que le hizo Felipe a Natanael. Entonces, oiga lo que le dijo el Señor Jesucristo a Natanael. Porque Felipe lo estaba invitando a que viniese a ver de quién estaba hablando. 47, mira. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, dijo el Señor, dijo Jesús, dijo de Natanael, dijo así, mire, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué no había engaño? Porque mire, porque esto fue lo que le dijo el Señor, mire, por aquí está el engaño, mire, que no había engaño en Natanael. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, oye lo que le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Emoción. Tú eres el Rey de Israel. Emoción. Mire lo que le dijo el Señor. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Oiga lo que le dio. No lo felicitó, sino que lo desenmascaró y le aclaró el por qué le creía. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos el gran privilegio de tener ese don de fe que ha sido regalado por nuestro Padre Celestial, de creerle sin verle. Es el gran privilegio. Más aquí dijo, pues, aquí en el primero dijo, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Nosotros le hemos creído, no lo hemos visto, pero hemos creído. Aquí Natanael no creyó lo que Felipe le dijo, y le dijo todavía, ¿cómo que puede salir de Nazaret? No hay nada bueno ahí, nada. Entonces vamos a la incredulidad. Entonces mire, hermano, entonces viene el Señor y da una respuesta. Que cuando fue que le, permítame que estoy buscando. Y los judíos respondieron y le dijeron, estamos hablando de 18, ¿qué señal nos muestra, dice, para que, perdón, le dijeron, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? O sea, que ellos querían una señal de que prácticamente quería que les mandara un rayo y los quemase ahí para saber que en verdad era el Hijo de Dios, porque la autoridad que él tenía para darle vuelta a las mesas de toda esa gente, recuérdese que no cualquiera lo iba a hacer, porque él tenía la autoridad, pero los judíos querían señal para creer que en verdad él tenía la autoridad de lo que estaba haciendo. Bueno, dice el Señor aquí, mire, en el 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Usted ya sabe que eso estaba escrito ya, de que
él iba a morir y el hijo destruido, porque sí, los judíos lo destruyeron. Ellos lo destruyeron. Y claro, esas palabras, recuérdese que fueron usadas en contra de él para levantar falsos testigos en el día de la acusación que le hicieron. Esa fue una de las acusaciones que dijeron, de que él dijo que iba a destruir el templo, pero ellos estaban hablando de la casa de la sinagoga, la casa de oración. El Señor Jesucristo ahí no estaba hablando absolutamente nada del edificio, porque él estaba hablando de su cuerpo, pues aquí más adelantito lo explica. Le dijeron luego los judíos, oiga lo que le dijeron. Claro, no podían ellos creer lo que el Señor estaba hablando. El Señor estaba hablando del cuerpo de él mismo y ellos estaban hablando de los edificios. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Claro, estamos hablando terrenalmente. Pero el Señor no está hablando terrenalmente, sino que está hablando de su cuerpo. Más él hablaba, por eso le dice aquí, mire, más él hablaba del templo de su cuerpo. Está aclarando. Claro, ellos no podían entender esto. Pero los judíos que estaban allí, que eran sus discípulos, que eran los apóstoles ya, y los discípulos que estaban siguiéndole, estaban entendiendo. Mire, por tanto, cuando resucitó, aquí está la respuesta por qué ellos habían creído de lo que el Señor estaba hablando. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, oiga, que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho. Porque si usted hace lo que quiere y no cree a las santas escrituras, y no cree usted que el Señor Jesucristo tenía celo el día que se acercó a esa casa y vio aquel desorden que se estaba haciendo en la casa de oración, es necesario que nosotros creamos a lo que Él dijo ese día. Por tanto, nosotros, hermanos, digo hermanos porque son los cabezas del hogar, son los cabecillas que están al frente de un ministerio, no digo pastoras ni líderas, no hay mujeres liderando, prohibido ante los ojos de Dios. Entonces hablo a pastores que están al frente, que están a cargo de una casa de oración. Tenga reverencia a esa casa de oración. Cuídela. Ámela más que su propia casa, porque ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado. Recuérdese que es primera vez que estoy en vivo y espero de que lo que he leído lo haya podido entender para el bienestar suyo y para el pueblo. No sumerja al pueblo a leyes y costumbres y tradiciones de hombre. Dios no está apoyando ni respaldando lo que está saliendo de su corazón. Asegúrese de oír las Santas Escrituras y entender lo que el Señor sintió cuando estaba en esa casa santa, en esa casa sagrada donde se invocaba el nombre de Dios. Así que, mi hermano, le digo que no es la primera ni la última, si Dios los permite. Vamos a seguir leyendo las Escrituras, compartiendo lo que el Señor nos ha dado. Espero de que esta palabra no sea para contender con nadie, porque ese no es el propósito. El propósito es de que sea edificado para que podamos estar en paz con Dios. Porque si usted no está en paz con Dios, no puede estar en paz con nadie, porque la paz viene de Él cuando uno se sujeta a sus escrituras. De lo contrario, haga lo que haga,
a que someta a la iglesia a ayuno y sacrificio y de todo, no es recibido en el cielo, porque primeramente se está quebrantando las santas escrituras. Dios les bendiga, Dios les bendiga, y una vez más, que el Señor les bendiga. Hasta aquí pues ha sido esto que yo quería compartir. Y como les digo, si Dios nos permite, nos seguiremos viendo. Hasta luego.